Vamos a arrancar con nuestra primera invitada. Ella es Francisca Chávez. Es una persona que yo admiro. Yo les voy a decir, ella es ex victimario del accidente que pasó en el Bolsón de Juan, Eugenio y Nehuen. Francisca, Pablito y Carlos te saludan. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a vos, y he escuchado varias disertaciones que hiciste en el primer Congreso de Estrellas Amarillas en Viedma, y la verdad que tenés unas agallas y comprendiste lo que fue tomar y salir a conducir, y diste la cara. También te conocí cuando estuvimos en Buenos Aires, que se hizo el corto y lo pasaron. La verdad que yo te felicito por esa parte humana que vos desconocías. Así que bueno, somos todo oído, y contanos del principio cómo fue el hecho y cómo fue mejorando tu vida a partir de darte cuenta de lo que habías hecho. Bueno, sí, como decías, conocí las consecuencias de beber alcohol y de manejar de la peor manera por ahí. O sea, de la peor manera en realidad la conocieron los chicos. O sea, las consecuencias yo causé, ¿no? El hecho vial se produjo el 25 de enero del 2011. Yo volvía a mi casa después de haber consumido drogas y alcohol, pensando que iba a llegar a mi casa, o ese fue el último recuerdo que tengo de subirme al auto y de decir llego hasta mi casa. Y el auto, perdí el conocimiento a mitad del camino. Yo vivía a 12 kilómetros de Bolsón hacia el norte, hacia Bariloche, y en la parte en que la ruta, digamos, se queda sin luces, perdí el control del vehículo, y choqué atrás a 4 chicos. Tres son los que fallecieron, que nombraste vos, Juan, Eugenio y Nehuen, y Jorge Arce, que sufrió unas fracturas en la clavícula y en el brazo. Yo la verdad, digamos, al día de hoy trato de hacer memoria de ese momento y no me lo acuerdo completo, digamos. O sea, no me acuerdo en qué momento me dormí, me acuerdo cuando me desperté, me acuerdo de los bomberos, o sea, como que tengo imágenes cortadas, y despertarme en el hospital con la policía sentada en los pies diciéndome que había matado a 6 personas, que lo cual era falso, ¿no? Porque claramente. Y Sí. de ahí me llevaron del hospital. Yo no sufrí ninguna lesión, más que una pequeña una raspadura en la mano, nada. Y me dieron el alta el otro día, estuve en mi casa, me llevaron a la comisaría y de ahí me mandaron a mi casa hasta que dictaron la prisión preventiva 8 meses después. Eh, Era muy grande el shock, digamos, de haberle quitado la vida a otras personas. La mente humana no está preparada para eso. No. Y yo la verdad, no tenía una forma de resolverlo. Si yo quería ir a pedir perdón, el abogado me decía que no vaya, que no aparezca. Yo estaba como paralizada, digamos, no sabía qué hacer. A los 8 meses me detuvieron, tuve 2 años presa entre los penales de Bariloche y de Viedma. Eh, y cuando salí de la cárcel, o sea, salí para mí peor que como entré, en el sentido de que no solamente la culpa que sentía, sino todo el dolor y toda la impotencia de haber estado 2 años detenida en condiciones que son ilegales, digamos. O sea, la ley te manda a estar detenida, pero no cumple la función, digamos. O sea, no tuve ni una clase de educación vial, ni un grupo alcohólico anónimo, o sea, nada, digamos. Y cuando salí, seguía consumiendo más que antes, eh, hasta que conocí a Lucho, que fue mi padrino de Narcóticos Anónimos mucho tiempo, y ahí como que yo me planteé de decir, o sea, yo estoy tomando al punto de desconectarme de la vida todos los días, digamos. O sea, no soportaba el dolor, la angustia, la desesperación. Y entonces dije, o sea, o voy a terminar muerta, o voy a terminar en la cárcel de vuelta, o no sé, porque en ese estado, digamos, no se puede vivir. Y ahí empecé el grupo Narcótico Anónimo. Yo dejé todo, las drogas, el alcohol y todo a los 28 años. Y después tuve alguna recaída, pero o sea, en general no consumo. Y 2 años después de estar sobria y limpia, o sea, tuve 5 años totalmente limpia y sobria, los 28 hasta los 33 años. Uh-huh. Eh, Lucho me dice que Enrique y Cristina, o sea, Enrique y Cristina son los papás de Juan Shot, uno de los chicos que falleció, y ellos iban todos los años a Bolsón. Se lograron implementar una ordenanza municipal de la jornada sin alcohol, o sea, el tercer fin de semana, el tercer sábado, el tercer domingo, no recuerdo, eh,
no se vende alcohol por 24 horas en Bolsón. Y empezamos a tener, o sea, primero nos reunimos en un café, me dijeron, no sé, yo le dije igual que estaba a su disposición, qué sé yo, porque como Lucho tenía contacto con ellos, y un día me dijeron que querían hablar conmigo, y yo estaba muerto de miedo, la verdad, o sea, pensé que Enrique iba a sacar un revólver y me iba a dar un tiro. Esa era la sensación que yo tenía. Me imagino. Y la verdad que son un amor, o sea, Enrique y Cristina son dos ángeles para mí, en el sentido, o sea, de la capacidad y la entereza de ponerse en el lugar de su hijo, de decir, o sea, odiarte no sirve de nada, y también al mismo tiempo, o sea, todo acompañado con un esfuerzo enorme de mi parte, la verdad, en ese momento, eh, o sea, de decir, o sea, de portarme bien, ¿no? De no consumir, y yo había empezado a dar charlas en las escuelas, porque era como que de alguna manera sentía que tenía que retribuir o hacer algo, por así decir, porque digo, 13 años después, estamos a 14 años después del hecho, y no bajan los números, o sea, a nivel nacional, digamos, o sea, los desastres que el alcohol sigue produciendo en la vía pública, o sea, particularmente los hechos viales, pero después en cuanto a todas las demás violencias también, eh, no bajan, o sea, y no bajan después de que yo empecé a charla hace 4 años. Entonces me empecé a dar cuenta, digamos, de que realmente pocas cosas alcanzan, y tratar el tema del consumo como un problema personal o individual del adicto, sin ver el panorama general de adicción que vivimos como sociedad, empecé a ver que ahí estaba el punto, o por lo menos lo que yo sentía que estaba fallando, Ujú. de no hacer un análisis un poco más amplio. O sea, ¿por qué como sociedad tenemos los índices de consumo de alcohol o sea, cerca de los más altos del mundo? ¿Por qué vemos, o sea, a diario en las noticias las consecuencias nefastas del alcohol y de todas maneras se sigue fomentando de manera directa o indirecta el consumo? Y ahí empecé a preocuparme realmente. ¿Por qué? Porque me di cuenta de, o sea, yo quería hablar y cada vez era más difícil. O sea, vos vas y das una charla en la escuela, pero yo decía, a mí me habían dado charlas, ¿entendés? Sí. Y yo manejé en ese estado. O sea, toda la gente hoy en día, si le preguntamos si saben que no tienen que tomar y manejar, todos saben. Pero así mismo, o sea, cuando le hacen el alcohol y me da positivo, sabían. Entonces, saber no alcanza. Me empecé a dar cuenta que lo que tenemos que ver es cuáles son las cuestiones internas que no sabíamos, que sí sabíamos, o sea, que tenemos interiorizada y que asociamos positivamente al alcohol. Y ahí llegué a la conclusión de que es a través de la propaganda que nosotros consumimos imágenes positivas relacionadas al alcohol, ¿no? Porque más allá de que disfrutemos, o sea, las resacas duelen, ¿entendés? Sí. O sea, estar descompuesto, el malestar, perder la memoria, o sea, todas esas cosas feas que pasan cuando uno toma, o sea, demás, la hemos vivido todos en algún momento, o sea, ya sea al principio de cuando empezás a tomar hasta que entendés, ¿no? O sea, la gente que se puede moderar, pero muchos chicos, o sea, no se moderan, y sobre todo en la edad de la adolescencia y en la juventud, ¿no? Que empieza el tema del consumo. Y cuando empecé a hacer terapia y a resolver mis cuestiones de traumas, ¿no? O sea, relacionado a trauma de la infancia y después o sea, al mismo hecho, al dolor que causé, o sea, todo el sufrimiento, eh, empecé a darme cuenta de que no era el consumo que yo tenía en mi vida, o sea, era, por así decirlo, problemático, ¿no? O sea, era alcohólica, pero ese alcoholismo, digamos, respondía a solucionar cosas de mi vida que eran insoportables, o sea, como el dolor, como la desesperación, la angustia, o sea, en el estado de alcoholismo, uno siente como una cierta tranquilidad. Entonces, es una respuesta del cerebro ante situaciones de estrés, el consumo excesivo de alcohol. Una vez que yo solucioné esas situaciones de estrés, ¿no? En mi cabeza, haciendo terapia MDR, reprocesando, desensibilizando el trauma, pude darme cuenta de que no necesitaba consumir, o sea, de que en realidad yo consumía para tapar esas cuestiones. Y ahí empecé a darme cuenta, digamos, de que la sociedad está en mi lugar. O sea, toda persona que tome y que maneje es un homicida potencial, ¿no? Y si vemos los controles de alcoholemia que dan positivo, son intentos de homicidio prácticamente, o sea, digo, prácticamente no, nadie quiere matar, yo no quería matar a nadie, pero, pero son la misma situación, o sea, se dan las condiciones materiales en las cuales uno se siente confiado de más, piensa que tiene más reflejos de los que tiene, maneja exceso de velocidad, y lo vemos a diario, digamos, las consecuencias. Entonces,
Digo, ¿qué palabras yo me podría haber dicho a mí misma? Es lo que me pregunto siempre, Sí. para que a mí me haga llegar a la conclusión de que ese día yo hubiera dejado la llave del auto o me hubiera tomado un remis. O sea, y es muy difícil, o sea, porque no hay palabras. O sea, yo voy a dar una charla que dura 30 minutos a pibes que tienen 17, 18 años, están por sacar la licencia, y si sumamos los minutos de propaganda que ve un pibe por día a lo largo de los años desde que nació, nos damos cuenta de que tiene en su cabeza relacionado al alcohol como negativo la charla que yo le puedo dar, lo que puede escuchar de las chicas de Estrella, digamos, o sea, alguna otra charla que le den, y después todo el resto son propagandas de alcohol, en las cuales la gente la pasa bien y disfruta, porque no te muestran pedazos de cuerpo ni autos chocados en las propagandas de alcohol, ¿entendés? Porque obviamente son empresas y el objetivo de la empresa es la ganancia. Obviamente. Y no vas a ganar, digamos, así lo asocia a un ataúd, de alguna manera, ¿no? Francisca, Entonces, te corto un segundito, te quiero decir lo que vos acabas de decir, esos 30 minutos por ahí no alcanzan, por eso tanto yo como Pablo estamos a favor de la educación vial desde el primario, secundario y terciario, como dice la ley de tránsito. Si a vos te hubiesen enseñado cuando ibas al jardín, primario y secundario, no hay que tomar alcohol si vas a conducir, esto no te hubiese pasado. Bueno, claro, ahora sí, te sigo escuchando, Francisca. Si hubiera sido repetido a lo largo del tiempo, o sea, esto que voy a decir, la educación vial, pero tiene que ser integral, ¿no? Porque, perdón, relacionado o sea, esto que digo del estrés y la forma cotidiana de vida que llevamos socialmente, o sea, hace un par de años, en el momento que estábamos grabando el documental de Historias al Volante para Vialidad, en la tragedia de los mochileros, los chicos, o sea, justo hablábamos en Bariloche había habido un caso de un amigo mío parapentista, en el cual la persona que lo chocó lo hizo por apurada. O sea, porque no quería esperar el semáforo en rojo. Entonces pasó un auto por el costado, él venía de frente en la moto y o sea, nada, impactó contra el auto y murió. La forma de vida que tenemos hoy nos deberían enseñar cómo nos afecta en el manejo. Y cómo es que nos lleva a tomar muchas veces decisiones que por ahí no están directamente relacionadas con el manejo, pero van a tener que ver con el manejo en el momento que manejemos. Porque si aprendemos a lidiar con la ansiedad a través del consumo de alcohol, de salir de fiesta, y esa es la forma que aprenden los pibes a lidiar con la ansiedad, eso después hace que lo normalices, ¿no? Entonces debería ir para mí, en este aspecto que voy a decir de la educación vial, o sea, como una educación psicológica de alguna manera, o sea, que nos explique cómo funcionamos y de cómo nuestro cerebro, digamos, se adapta a una vida muy acelerada, a un ritmo muy acelerado de vida hoy en día. Y la forma por ahí que tiene como alicientes es justamente consumir, o sea, ya sea series, redes, tabaco, alcohol, no sé, pornografía, lo que sea, lo que escuchaba en el programa anterior, la adicción de los chicos al juego. O sea, todos esos consumos generan una sensación de alivio o de saciedad o de satisfacción en la cabeza que contrarresta los altísimos índices de estrés que genera vivir de la forma actual en la que vivimos hoy, en la cual vivimos persiguiendo cosas desesperadas al punto de que hoy estamos planeando ir a Marte, ¿entendés? O sea, yo veo que está todo relacionado de alguna manera. Y ahí es cuando empecé con toda esta tarea como de divulgación, ¿no? De decir, primero salí como con un parlante y una campana, así me sentí una loca desquiciada, diciéndole al mundo que estaba traumado. Porque, o sea, digo, estamos todos traumados en mayor o menor medida, ¿no? No hace falta que mates a alguien para estar traumado. Y después me empecé a dar cuenta, digamos, de que no alcanzaba solamente con decirle al mundo que está traumado, porque ya demasiado dolor tenemos como para que encima te estén diciendo todos tus traumas. Entonces empecé a buscar como alguna salida. La salida que encontré fue a través de la poesía, de la escritura, de la literatura. Y ahí también me encontré como con otra barrera, ¿no? Porque empecé a hablar de temas controversiales y la gente no quiere hablar. O sea, es difícil abordar estos temas que por ahí son dolorosos o que nos llevan a ver que somos irresponsables en algún punto. No sé si me explico. Perfecto, no, queda muy claro y bueno, eso pasa, yo lo comparo a veces cuando no quieren poner observatorios viales en las localidades, porque ahí no pueden guardar más los muertos, mirá lo que te estoy diciendo, los muertos abajo de la alfombra. Es terrible lo que estoy diciendo. Claro. Entonces, como si hay un observatorio, no, mirá, murieron 50 personas, no, pero entonces, ¿qué hacen ellos? No abren observatorios, se niegan, no, murieron 23. Claro, 23 murieron en el momento, después tenés otros 50 que mueren a las 2 horas, a los 3 meses, 4 meses o 8 meses. Así que yo, la verdad, Francisca, te agradezco que estés por primera vez en nuestro programa, tanto mío y de Pablo.
que Le nos digas. agradezco a ambos. O sea, es muy valiente también su tarea, muy importante, me parece. O sea, esto que, o sea, como se habla poco, yo creo que los espacios estos de difusión, o sea, más si es en una radio, o si tiene un alcance por ahí mayor, son además de valiosos, necesarios, ¿no? Y quería agregar una cosa más en esto que decías, digamos, de los observatorios y de la forma en la que vemos el mundo, que por ahí es una crítica que puede sonar dura, pero tenemos una campaña a nivel nacional hace años para que no muera ni una menos, o sea, que muere cada 30 horas, cada 24 horas en Argentina Sí. por violencia de género, ¿no? Lo cual, maravillosa campaña y sigámosla. Ahora, mueren entre 7, 10, 14 mujeres por día atropelladas. Y esas mujeres no importan. O sea, eh, estamos sesgadísimos en cómo valoramos la vida. O sea, porque valoramos unas vidas sobre otras, valoramos la forma en la que te matan y no morir. O sea, porque la persona que muere es un bajón. O sea, yo sé que te den un tiro en la cabeza robando feo, que te atropellen. ¿Entendés? Digo, de la forma que sea es feo morir. Y tus familiares sufren igual, o sea, no importa por qué te maten. Entonces, ¿por qué decimos que nos importan las vidas de las mujeres, siendo que mueren atropelladas y esas vidas no importan? Porque, porque son 7, digo, son 7, 10, a veces pueden ser 20 en un día, digamos. Entonces, ¿qué pasa, digamos, como sociedad? Que nos canalizan la atención para que nos preocupemos y nos sintamos empáticos, pero al mismo tiempo nos ocultan otra información, ¿no? Que es sumamente relevante. Mi hija cada vez que sale, yo más que ve cómo está vestida, le digo, anda lejos de la calle, bien cerca de las casas, fíjate antes de cruzar la calle, y de última que alguien por no mirarte atropelle a alguien. Porque es más probable que pase, o sea, es 20 veces más probable que pase, y es como que de alguna manera no le damos tanta importancia. Ahí hay intereses y bueno, o sea, es desglosable y es muy charlable, pero me llama sumamente la atención la forma en que nos canalizan la atención para que nos enfoquemos en unas cosas y en otras que son tan crudas y que tanto dolor causan, ¿no? O sea, 20 muertes, 50 muertes diarias. Yo lo he escuchado a las chicas decir como un genocidio silencioso o invisible, porque, o sea, no es específicamente un género o a un tipo de genética, pero o sea, son peatones y es la gente que está en la calle, o sea, la que más la sufre, ¿no? Seguro. Y es una cuestión de responsabilidad de todos a nivel social, Es, veo yo. O sea, es, entender socialmente por qué mm, actuamos como actuamos nos va a dar muchas más respuestas que solamente ir luchando contra las consecuencias del por qué actuamos así, digamos. Porque ahí es como que estamos tapando o luchando solamente, digamos, contra el síntoma y no contra lo que nos tiene viviendo de una manera, no sé si alienante, pero que nos hace algo en la cabeza, en lo cual el alcohol o las redes, los medios, digamos, nos dan la dopamina para poder soportarlo de alguna manera. Porque así funciona, digamos, es como una dialéctica. Se generan unas condiciones tan extremas y se generan unos consumos tan extremos y se hace como una bola de nieve, porque después eso va creciendo de todas formas. Por eso creo que la forma es esta, o sea, es hablando de estos temas, por más que parezcan controversiales, por más que a veces duelan, o por más que nos lleven a hacer una crítica que no nos gusta, los programas como este me parecen sumamente valiosos, igual que toda la labor de Estrellas Amarillas, y bueno, todos los colectivos de víctimas en general, o sea, por lo que sea que luchen, es gracias a esa gente que se logran las cosas, en general. Así que gracias por la oportunidad y un gusto. Cuando quieran, cuenten conmigo para el programa. obviamente, Francisca, y vamos a ir al Bolsón y vamos a hacer algún programa de ahí para ver la tarea que vos estás haciendo. Y como vos decís, nosotros cuando arrancamos este programa, nuestra intención era, bueno, que dure 4 años y no tengamos que hacerlo más. Y ya vamos por la temporada 13 y yo creo que Pablito y yo vamos a tener 80 años y vamos a seguir acá hablando de la pandemia de la seguridad vial. La Así pandemia que, y la seguridad vial. exacto. Y la Es única así vacuna, totalmente. que hay, lo dije hace 3 años, en una producción del programa, me salió con Pablo y con el productor. La única vacuna para esta pandemia de las siniestros viales únicamente es la educación vial. Así que, bueno, no sé si Pablo te quiere hacer alguna preguntita antes de despedirte. No, Por favor. la verdad que lo felicito y bueno, es algo, ¿no? Que no, hasta ahora... Nunca lo habías visto vos, no, Pablo, esto. no, nunca lo había escuchado y que realmente... Sí, Francisca es una chica, a ver, ¿cómo decirte, Pablo? sí. Que En cuerpo de hombre. ¿Eh?
en cuerpo de hombre. Sí, no, para mí sos una chica, a mí no me importa No, tu la cuerpo, condición... lo de menos, ¿no? A lo que voy es que no tenés, pero tenés unos ovarios espectaculares. Yo te felicito, y mucha gente me ha mandado mensajes y me dice, pero él mató o ella mató a 3 personas, pero se hizo cargo. Flaco, yo le puse, ¿sabés qué pasa? Que si toda la gente haría lo mismo que hace Claro. Francisca, habría Habría menos menos muertes en siniestros viales. Porque hay que tener bueno. agallas para salir y decir, sí, yo maté a 3 chicos y lesioné a otro, pero yo quiero remediarlo de una forma. Bueno, ahí lo estás haciendo, Francisca. O que Así no le que, pase a más gente, por lo menos. Vos sabés que en la última charla que fui a dar a una escuela acá nocturna, yo siempre voy a los secundarios en general. sí, Y es la primera vez que iba con mayores. Entonces en un momento me di cuenta que no tenían 17 años, eran gente grande. Y había una señora que estaba como ofendida, ¿entendés? Me dice, pero ¿cómo puede ser que vos mates gente? Y me dice, estaba acá dando charla. Y yo le miré y le digo, o sea, ¿usted prefiere que me vaya? Que yo no venga a dar charla. O sea, mejora el mundo si yo me quedo en mi casa tomando birra jugando a la Play. O sea, lo único que puedo hacer yo es esto. O sea, por ahí parece valiente, pero yo lo hago porque no me queda otra. O sea, realmente, o sea, no puedo hacer otra cosa. Yo me muero de la depresión si no hablo de esto, ¿entendés? Porque es lo único que puedo hacer. O sea, digo, no puedo resucitar a nadie. O sea, lo único que puedo hacer es que a otra gente no le pase, ¿entendés? Y digo, yo lo causé. Entonces, no solamente no quiero que otra gente no muera, sino que además quiero que la gente no mate. O sea, porque es horrible matar gente. O sea, es horrible tener cana, es horrible ver el dolor que causan los demás. Entonces, de alguna manera, toda la gente es un potencial, eso que decía antes. O sea, si tomás y manejás, sos un potencial homicida. O sea, por lo menos no tengo intención de matarse a nadie. Digo, no nadie. Pero yo no tenía intenciones, ¿entendés? Es una super negligencia evitable, pero solo se evita con conciencia. ¿Me entendés? está bien. Y en cuanto a eso, o sea, por eso digo como que renuncio a mi papel de valiente. Porque para mí es una cuestión de conciencia. O sea, a mí no me deja dormir si yo tengo la oportunidad de salir en la radio y digo que no. O si me dicen una charla y digo que no. O sea, me quedo mal. Y en cuanto a los ovarios que decís, la sensación que yo tengo es que lo tengo en la cabeza. O sea, Está bien. para mí es la poesía, es la palabra. O sea, es la capacidad de poder transmitir a través de la palabra, de una forma elocuente y consistente, los dolores, digamos, que yo padecí, que yo causé, y buscar tratar de evitarlos. Y es solo a través de la palabra. O sea, la palabra para mí es quien de alguna manera, como que me revivió. Mientras yo estaba muda, yo me estaba matando. ¿Entendés? O sea, y matándome de la impotencia, ¿entendés? De querer cambiar un pasado que me di cuenta que, o sea, haciendo terapia, hermano, que no se puede cambiar. O sea, lo único que puedo cambiar es el futuro. Pero el futuro implica trabajar, o sea, hacer cosas. En las primeras charlas que fui a dar, yo temblaba, pero Sí, me cuando me imagino. junté con la chica, como te digo, yo pensé que iba a morir. O sea, me senté ahí y dije, bueno, me doy un tiro. O sea, Está bien. Bueno, pero Francisca. prefería eso a seguirme borracha todos los días, ¿entendés? A seguir desperdiciando mi vida, ¿entendés? Uh-huh. Porque al fin y al cabo, que es vida. O sea, hubiera preferido morir en algún momento de mi vida, Me imagino. pero estoy acá, entonces no puedo hacer otra cosa. Bueno, Francisca, te agradecemos muchísimo, tanto Pablo y tanto yo, y bueno, y la radio que nos da esta oportunidad, de estas 2 horas de hablar de seguridad vial. Y seguramente nos encontramos en Viedma el 21, 22 y 23. Sí, el 26, ¿no era por ahí? No, Pero 21, 22 y voy al 23. Congreso. Excelente. Yo le quiero decir Nos a la veremos audiencia, entonces ahí, Carlos. bueno, yo ya Un te abrazo despido con grande. esto Gracias, nada Pablo. más, Francisca, Gracias. que es una excelente artesana, ¿eh? Una excelente artesana de cuchillos, de madera, una excelente artesana. Así que nada más, muchas gracias, Francisca, y bueno, gracias, ¿eh? Nos vemos en Viedma. Nos veremos ahí en Viedma. Saludos. Listo, un abrazo grande, ¿eh? Gracias.